¿Qué ocurriría si todos los seres humanos desapareciesen de la Tierra? Esta no es la historia de nuestra desaparición. Es la historia de lo que le ocurriría al mundo que dejaríamos. En este episodio de La vida sin nosotros, comprobaremos que el agua que dio vida a la humanidad también puede ser letal. Averiguaremos qué construcciones son las más vulnerables a la fuerza del agua. ¿Qué animal del acuario puede sobrevivir sin el cuidado de los seres humanos? ¿Y qué lugares inundados conservarán a sus habitantes en forma de fósiles para toda la eternidad? Vamos a conocer el futuro de ciudades que estuvieron densamente pobladas. Y visitaremos siniestros lugares deshabitados. Bienvenidos a la Tierra, población cero. La vida sin nosotros. Las aguas de la muerte. El 80% de la Tierra está cubierta de agua. Y el hombre ha edificado su civilización sobre el 20% restante, en parte gracias al poder del agua. Los lagos y los océanos fueron explotados por sus recursos, y los ríos fueron domados para obtener electricidad y regar los campos. Pero en un mundo sin seres humanos, el agua fluye sin control. Y poco a poco, destruye la civilización que una vez ayudó a levantar. Un día después de la humanidad. Un día después de la humanidad. Los satélites meteorológicos orbitan alrededor de la Tierra a una altura de más de 820 kilómetros y cruzan el Polo Norte y el Polo Sur 14 veces al día. Antaño, 6.000 millones de personas dependían de las precipitaciones, la humedad y los cambios en el nivel del mar, es decir, de cómo el agua afectaba al planeta. Los satélites envían estos datos a las estaciones meteorológicas. Y gracias a los paneles solares, se mantendrán en funcionamiento durante décadas. Pero ya no hay nadie en Moscú a quien alertar de un repentino frente frío. Nadie en Dubái para comprobar que hoy será uno de los 25 días anuales de lluvia. Y nadie a quien avisar de la amenaza de un nuevo huracán sobre Nueva Orleans. Este barrio francés fue fundado en 1718 bajo el gobierno de Luis XV. Primero se construyó un puesto militar y comercial a lo largo del río Mississippi. Bajo bandera estadounidense, el lugar se hizo famoso por su música, sus bailes y las celebraciones de Mardi Gras. Pero la fiesta ha terminado, para siempre. Y no solo en lo que respecta a los humanos. Muchos animales ya no reciben cuidados y tampoco aguantarán mucho. La tragedia comienza en el Acuario de las Américas, muy cerca del río Mississippi. El acuario alberga 12.000 animales marinos en casi 4 millones de litros de agua salada. Durante los primeros días después de la humanidad, algunos peces morirán de hambre. Pero el verdadero problema es que no habrá electricidad para alimentar las bombas del acuario. En la época de los humanos, 50 bombas añadían oxígeno al agua 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso mantenía a los peces limpios y sanos. Sin seres humanos, los generadores de emergencia funcionarán durante una semana, pero cuando se acabe el combustible, no habrá nadie que vuelva a accionar las bombas. Los peces del acuario de Nueva Orleans tienen poco tiempo. Sin embargo, en otra ciudad de la costa ya han empezado a descomponerse. 2 días después de la humanidad. Han pasado 2 días desde la desaparición del hombre. A 3.200 kilómetros de Nueva Orleans está la ciudad de Seattle. Fue construida en la bahía de Puget Sound y ahora está plagada de animales carroñeros. En el mercado de pescado de Pike Place, fundado en 1907,
Los pescadores vendían sus capturas, realizadas en aguas de todo el mundo. Pero a menos que esté congelado, el pescado no aguanta más de 48 horas. A medida que se descompone, libera un compuesto orgánico llamado trimetilamina, y el hedor atrae a las criaturas hambrientas. Sin pescadores y pescaderos que se encarguen de mantener el producto refrigerado y fresco, la descomposición es muy rápida. Todo empieza a pudrirse y el lugar se llena de coyotes y tejones que vienen atraídos por el olor. 3 días después de la humanidad. 3 días después de la humanidad. Cerca de 3.800 plataformas petrolíferas siguen alzándose sobre las aguas del Golfo de México. Generan 1,5 millones de barriles de crudo al día. Las plataformas disponen de combustible y podrían funcionar por sí solas durante unos días. Después, los generadores de emergencia las mantendrían en funcionamiento algunos días más. Pero al final, los oleoductos rebasarían su capacidad, ya que no existiría consumo que aliviase el flujo. Sería el principio de un desastre en cadena. Habría 55.000 kilómetros de oleoductos submarinos sin posibilidad de entregar su carga. Las válvulas submarinas impiden fugas de petróleo al océano, por ahora. Mientras, en la orilla, también los antiguos compañeros del hombre están a punto de extinguirse. Si la humanidad desapareciera mañana, 3 especies de insectos resultarían perjudicadas: los piojos, las pulgas y las ladillas. Se trata de especies endémicas de la especie humana. Hace unos 3 millones de años, estos piojos empezaron a evolucionar al mismo tiempo que los humanos. Siguen una dieta muy estricta. Sangre humana, pero su ADN los limita a ciertas áreas de nuestro cuerpo. Sin nosotros, morirían. Sin sangre humana, los piojos morirían en 2 días. Estas criaturas que han coexistido con los humanos desde la prehistoria también desaparecerían del planeta. 1 semana después de la humanidad. 1 semana después del hombre. En los vastos pantanos de agua dulce, a las afueras de Nueva Orleans, 1,5 millones de alligátores apenas han notado la desaparición de los humanos. La mayoría de ellos han encontrado el modo de sobrevivir. Mascotas que acuden a refrescarse en la orilla. El mordisco del alligator es el más poderoso del reino animal. Tiene una fuerza de 150 kilos por centímetro cuadrado. En la época de los humanos, Houston y Miami estaban plagadas de alligatores, que provocaban cada año cientos de heridos y más de una docena de muertos. Ahora los que están en peligro son estos perros sedientos. Los atrapan en la orilla. Se acercan a beber y sorpresa. En el acuario de las Américas, el generador de emergencia se ha apagado tras 1 semana en funcionamiento. Y las medusas son las primeras en morir. Estos animales primitivos son incapaces de mantenerse a flote por sí solos. Dependen de las corrientes de agua. Cuando las corrientes artificiales se detienen, estas criaturas desprovistas de sangre y nervios se hunden sin remedio, y la presión del agua desintegra sus cuerpos. En la época de los humanos, 4 millones de litros de agua eran depurados y devueltos al acuario a través de 160 kilómetros de tuberías. En estas tuberías el personal del acuario había introducido millones de bacterias, llamadas nitrosomonas, que devoraban la suciedad. La nitrosomona devoradora de amonio producía unos desechos que eran a su vez consumidos por otra bacteria, la Nitrobacter. El proceso funcionaba perfectamente, siempre que fuera controlado por especialistas. El proceso se ralentizaría hasta detenerse. En el acuario, el amoníaco de los desechos ocupa el lugar del oxígeno a medida que éste se va agotando.
y cuando los peces respiran, el amoníaco envenena sus sistemas. Todos, desde el tiburón hasta el pargo, se ahogan y mueren por hemorragias internas. Eso fue lo que ocurrió la última vez que el acuario se quedó sin personal. En el año 2005, el huracán Katrina devastó Nueva Orleans, inundando barrios enteros y dejando toda la ciudad sin electricidad, incluido el acuario. El acuario se encuentra situado a varios metros sobre el nivel del mar y por eso no se inundó. Pero 3 días después del Katrina, la policía evacuó a las 9 personas del equipo de mantenimiento que cuidaban de los peces. Cuando el generador de emergencia se apagó, las bombas del acuario se detuvieron y empezó la catástrofe. Los peces agotaron el oxígeno del tanque y se ahogaron o se asfixiaron con sus propios desechos. El personal regresó 4 días después del corte de electricidad. Notabas aquel hedor antes de entrar en el edificio. Enfocamos con las linternas desde lo alto del tanque y vimos tiburones y peces muertos por todas partes. La superficie del agua estaba cubierta de cadáveres. El agua estaba sucia, llena de peces en descomposición. Y la luz de las linternas no podía penetrar más de 2 centímetros. De repente algo agitó la superficie. Todos pensamos, ¿qué demonio es eso? Se trataba de un tarpón, un pez de agua salada muy apreciado en la pesca deportiva. Puede llegar a medir más de 1,80 m de longitud y en ocasiones sale a la superficie para respirar. Esta cualidad le salvó cuando el resto de sus compañeros se ahogaron. De hecho, todos los animales que respiraban aire sobrevivieron. Las 2 nutrias marinas, los pingüinos y un raro cocodrilo blanco con los ojos azules. Ahora que los seres humanos han desaparecido, el generador se apaga después de 1 semana. Los peces empiezan a morir y las bacterias que se alimentan de desechos se dan un festín de amoníaco. El desastre del Katrina se repite, pero esta vez no habrá salvamentos de última hora. Dentro de 1 año, solo un animal habrá sobrevivido. Vamos a averiguar de cuál se trata. 1 año después de la humanidad. 1 año después de la desaparición del hombre. Los edificios levantados a lo largo de 300.000 kilómetros de costa están siendo atacados por un enemigo invisible: la humedad. En Dubái, en el Golfo Pérsico, el porcentaje de humedad es extremadamente alto, entre el 80 y el 90%. Eso supone una terrible amenaza para el Hotel Burj Al Arab. Construido sobre una isla artificial en el Golfo Pérsico, este hotel con forma de vela mide 320 metros de altura y ha sido el símbolo nacional desde su apertura en 1999. Los edificios sofisticados y altamente tecnológicos de Dubái atraían a miles de turistas, pero ahora son víctimas de los altos niveles de humedad. Los rascacielos de Dubái son muy altos y necesitan muchos dispositivos electrónicos para poder funcionar correctamente. Cuentan con aparatos de aire acondicionado, controles mecánicos de temperatura. Pero esta zona es muy húmeda y está cerca de una gran masa de agua salada, por lo que el clima y la propia estructura de los edificios actúan en su contra. En la época de los humanos, el aire acondicionado del Hotel Burj luchaba a la vez con el calor y la humedad. Ahora, el aire caliente y salado entra en el edificio. El moho y las bacterias van destruyendo los muros y las estructuras. Y las 9.000 toneladas de acero empiezan a corroerse. El aire, cargado de salitre, duplica o triplica los efectos de la corrosión. Si los humanos desaparecieran de pronto, los edificios de Dubái estarían muy estropeados dentro de 1 o 2 años. En Nueva Orleans, la estructura exterior del acuario apenas